Buenas. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a la buena gente de Aerionet, que son los que nos apoyan con toda la conexión a través de la fibra óptica y la microondas, y a la gente de Biofarma Coop, que son nuestros auspiciadores, ofreciendo unos servicios espectaculares bancarios a los asociados de las biofarmas y unas ofertas especiales para los que no son miembros de esa comunidad, para que también puedan utilizar los servicios de Biofarma. Hoy tengo una invitada que hace muchos años que no veo y estoy bajo la impresión de que este podcast va a ser especial. No que los demás no lo hayan sido, pero este va a tener algo particular. Acompáñenme, vamos a buscarla. Cuando ella me llamó y cuando decidimos lograr esta entrevista o esta conversación, les tengo que decir que me puse un poco nervioso porque hace tanto tiempo que no la veo que estoy seguro que no la voy a reconocer. Bueno, pero es que está igual de bella. No igual de bella, está más bella. Entonces, válgame Dios, Michelle, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. ¡Qué bella! Pero mira. Gracias. Pero y gracias. explícame tus zapatitos, ¿cómo es? Estas son como unas botas así bien fashion. Y que estamos casi combinados. Casi combinadas, todos tenemos las mismas oportunidades. Aquí está Michi, así que You're ready. I'm ready. Agarre Ya. su carterita, que me parece que es una carterita básicamente media sencillita, ¿verdad? Hay que trabajar para eso. Muy bien, pues adelante. Gracias por tenerme aquí. Súper complacido, súper contento. Una historia tuya que estoy listo para abrazar. Y yo también. Y para conocer más. Mira, pasa por acá. Vámonos. El trono tuyo es el primero, este que está aquí. Y entonces este es el trono de la cartera. Porque la cartera... Necesito un trono. Yo estoy seguro que ese tipo de cartera necesita un trono. Entonces esta silla te la voy a acercar un poco más para que estés más cerca todavía del micrófono. Ella se gira y tienes tu tacita con agua. Perfecto. Aquí está mi libro por si lo quieres. Claro. Wow. Wow. Es un nombre fuerte. Vamos a hablar de esto ya mismo. Déjame presentarte. Acerca tu micrófono para que te sientas que se escuchan todos tus suspiros. Mira esas uñas, qué espectacular. No, hombre, no. No, hombre, no. Hay que subirse la autoestima y la moral de alguna manera porque la vida está muy dura. La vida está dura. Amigos, amigas, señoras y señores, hoy tengo un podcast que al saque sospecho que va a ser intenso. Porque tengo a la autora de un libro que tiene un título bastante fuerte. El libro se llama Cicatrices. La portada es la cara de ella. Entonces, es la cara de ella, pero la cara de ella, obviamente, es una mujer hermosa. Está muy seria. Está muy seria porque obviamente son cicatrices, así que esto tiene que ser un libro bastante difícil y duro de escribir y de leer. Sin embargo, lo que la veo es firme y fuerte. No la veo derrotada ni caída. Y eso pues me da una esperanza para leerlo con fuerza. Así mismo es. Su nombre es Michelle Matos. Michelle Matos. Un placer en tenerte aquí. Igualmente, Francisco, igualmente para mí. Súper, súper contento de tenerte. Entonces quiero comenzar pidiéndote ¿Ok? que hagas un pequeño cuento de cuando tú y yo nos conocimos, porque esa es la razón por la cual llegamos a estar aquí. Y yo quiero que tú sepas que, bueno, haz el cuento para yo reaccionarte a eso. Mira, Francisco y yo nos conocimos hace ya más de 22 años. Imagínate tú. Cuando Edgar, que fue Anthony, el ex MDO. Anthony Galindo. Anthony Galindo, que era uno de los integrantes de MDO, que sale de MDO. Y Edgar, o sea, Anthony era su nombre en MDO. Él es Edgar Antonio. Ah, porque mi recuerdo es que yo siempre le decía Egarito. Todos los que lo queremos y todas las personas que le tenemos, ¿verdad?, esa confianza a nivel familiar, pues le decíamos Edgarito. Su nombre artístico es Anthony. Ya. Pero todo el mundo, ¿verdad?, lo conocíamos por Edgarito. Y Francisco, tú llegas a nuestras vidas cuando Elizabeth tenía 4 meses de nacida. Tu hija, con Mi hija, Edgarito. Ajá. con Edgarito. Que Edgar lo sacan del grupo de MDO.
Y pues ahí tú comenzaste a tratar de ayudar a Edgar a entrar a varios programas, a darle ideas de cómo podía retomar su vida artística. Y estuvimos en comunicación durante varios meses. La última visita fue a un restaurante que fuimos a comer y ahí se quedó todo. Entonces, vamos a recordar un poco esto. Entonces, yo conecto con él y entonces en un viaje a Miami, era en Miami, coordinamos para reunirnos en este restaurante porque yo andaba con 85 ideas que quería hacer con él. Y entonces tú estabas en ese almuerzo. Sospecho Sí, que fue un era un almuerzo. almuerzo, pero yo estaba comiéndome una pizza, me acuerdo como si fuera hoy. Él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Qué fuerte. Entonces, a ver, porque como no me acuerdo mucho, quiero que tú me ayudes. Descríbeme lo que estaba pasando en ese almuerzo, la energía, qué era lo que estaba pasando en la mente tuya, en la mente de él y qué decía yo. Mira, obviamente tú eras mucho más maduro que nosotros. Claro, Yo tenía 19 años, Edgar tenía 20. imagínate tú. En aquel entonces, cuando Edgar sale de MDO, fue un golpe bastante duro, pero nosotros no supimos cómo manejar ese golpe, pues por a lo mejor la ignorancia, Bueno, y la edad. la edad, éramos muy jóvenes. Y pues todos, cuando pasó esto, ¿verdad? Dejándonos llevar por otras personas, nos dicen, mira, mejor que digan que Edgar se está saliendo de Menudo por su familia, que está dejando MDO y renunciando Ya. por quedarse con Elizabeth y contigo. Y pues nosotros dijimos, pues excelente idea. Por lo tanto, él nunca pudo Procesar. procesar esa salida porque siempre se vio como si él estuviera renunciando. Que fue una Hasta el decisión de punto él. que él se lo creyó, ¿no? Ah, Tú sabes, hasta el punto que me imagino yo en aquel entonces, nosotros muy niños, y empezamos a buscar alternativas de cómo Edgar podía seguir su carrera artística. Y ahí entraste tú, lo llamaste, le dijiste, tengo excelentes planes para ti. Es que Edgarito o Anthony, bueno, vamos a empezar con que él tenía un aura. Era un asunto en su energía, en su sonrisa, en su mirada, en su piel, que, bueno, yo veía un potencial increíble. Y yo me acuerdo que eso fue una época donde yo comencé a hacer unos viajes a una convención de televisión muy importante, la convención más importante del mundo de televisión. Y uno ahí como productor conectaba con MTV, conectaba con Discovery, con todos estos canales. Y yo veía a Edgarito animando programas en MTV, animando programas en Discovery, animando programas en Discovery Kids, haciendo un montón de cosas. Entonces yo quería escuchar dónde estaba parado él y qué era lo que él quería hacer. Ahí es que surge mi deseo. Ahí es que surge exactamente, que era para MTV, donde tú lo estabas tratando de meter, pero realmente él no pudo enfocarse, porque obviamente el shock de salir de MDO fue un golpe tan duro que él no pudo nunca procesar. Ya. Y él nunca pudo, y nunca tuvimos las herramientas de buscar ayuda, para que él pudiera procesar esa salida, pues porque nunca se nos dio la oportunidad, porque siempre fue ante todos los medios que Edgar renunciaba, por su familia. Y entonces cada vez que nos parábamos en cualquier lugar, todo el mundo nos felicitaba y le decía, excelente, gracias por renunciar, tu familia primero, pero eso no era lo que estaba pasando. Y realmente pues él nunca tuvo la oportunidad de contar su historia y nunca tuvo la oportunidad de obviamente coger el golpe como debió de haberlo hecho, ¿verdad? Claro. Y él no estaba ya. En aquel momento yo sí se lo reproché mucho porque, de hecho, los productores de la película Havana Nights también lo buscaron porque querían que Edgar fuera el artista principal, el protagonista principal de la película. Y Edgar nunca miró el libreto. Y yo siempre digo que las personas tenemos un destino. Siempre vamos a un destino. Y pues por varias razones de la vida, pues a veces nos desviamos. Ya. Hay personas que podemos desviarnos y volver y retomar nuestro destino y hay personas que no. ¿Y cómo ustedes se conocieron? Porque cuando yo te conozco con él, ya ustedes están casados, Casados, sí. ¿verdad? Pero tú tenías 19 años. ¿Cómo fue esto? Yo lo conozco a Edgar cuando yo estaba en 10º grado, que, ¿verdad? Mami, perdón, pero me escapaba para lo que era Playa Ibiza en aquel entonces. Claro. Y lo conocí en Playa Ibiza. De hecho, él nunca me dijo que era un integrante de Menudo. En aquel entonces era Menudo, porque él entró de Menudo a MDO. Ah, él estuvo en la transición. Fue ya el cuando- último Menudo, correcto. correcto. Fue la última época de Menudo. Luego entraron a MDO.
Y entonces me dijo que se llamaba Pedro. ¿Qué? Me dijo que se llamaba Pedro. Entonces, pues yo seguí hablando con él y me dijo, mira, mañana yo voy a estar en la fiesta de Reyes, que hacían en la fortaleza, Ajá. para que vayas a verme. Y yo pues fui, pero normal. Y yo decía, pero ¿dónde estará este muchacho? Y de momento cuando presentan a los menudos, que lo veo a él que sale en los menudos, mis amigas se volvieron locas. Locas, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Es un menudo. Y yo, "Ay, es un menudo, es un menudo". Entonces, fíjate cómo Dios todo lo pone como en orden. Porque yo me acuerdo que él me hacía así, como con una seña, de que le dieras mi teléfono. Y yo no entendía, y todo el mundo me decía, me te está pidiendo tu teléfono. Y yo no sé de dónde pudo haber salido un bolígrafo, ni cómo pudo haber llegado. Yo le di mi teléfono y se lo di. Y entonces, ahora que, ¿verdad?, uno trabaja en la industria del entretenimiento, esto es algo bien difícil. Cómo mi teléfono llegó a él, yo no sé, cosas del destino. Pero yo le logré dar mi teléfono y después esa noche él me llamó. Yo estaba en 10º grado. Y desde entonces tuvimos una relación de alta y baja. Claro, como Fue una todas. relación bastante difícil. Bueno, el negocio es difícil El negocio es y tener una difícil. relación con un artista es complicated. Exactamente. Y más un niño. ¿No? Claro, 2 niños. 2 niños. Yo El por lo niño menos y era tu más niña. normal, pero imagínate un niño con fama, con viajes, con mujeres, con todo ese tipo de cosas. Fue un poquito más difícil, pero luego de eso decidimos casarnos. Tuvimos una boda muy bonita. Muy, muy bonita. Yo me mudé a Miami y, y nos casamos. Y tuvimos a Elizabeth. Y fíjate que yo siempre he dicho, muchísimo antes de escribir el libro, porque en mi libro mi primer capítulo comienza con el amor de mi vida. Y cuando yo hablo del amor de mi vida, hablo de él, sin haber pasado nada de esto. Porque cuando yo estuve casada con Edgar, yo fui muy feliz. Él me hizo muy feliz. Ay, qué lindo. Obviamente después pues surgieron, ¿verdad? Todas las cosas que surgieron, pero esos años que yo estuve casada con él, yo realmente estuve enamorada, estuvimos enamorados y conocí el amor. Por eso todo Qué el mundo me bello. pregunta, ¿tú estás sola en estos momentos? ¿No te gustaría tener una pareja? Y yo, mira, si una pareja viene o va, no importa. Yo sí sé que yo conocí el amor Ay, qué bello. y conocí lo que es estar enamorado y lo que es tener estar compenetrado con una persona, y fue con él. Y lo hablo en mi primer capítulo del libro sin haber sabido que toda la situación, ¿verdad? Todo el desenlace que iba a tener esta historia. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes? Nosotros estuvimos casados 6 años. ¿Qué? 6 años, pero fueron 6 años bien difíciles. No, pero es que imagínate tú. Bueno, Y te casas con él y cuánto tiempo después de casada con él es que él sale de menudo. cuando Elizabeth tenía 6 meses, yo me caso con él, en un año tengo a Elizabeth, y luego de eso, a los 6 O sea, a meses. los 2 meses, bueno, a los 3 o 4 años de conocerse es que él sale de menudo. Desde que se conocen aquella vez en 10º grado. Sí, exacto, no, pues pasaron, él estuvo en menudo, yo estaba en 10, 11 y 12, ya en 12 él comenzó a hacer el primer disco de MDO, Ya. tuvo como 2 discos de MDO y luego de eso, Ya. O sea, que fueron un par de años Sí, ustedes fueron de muchos casados, años, sí, que fueron muchos entonces él deja. Y tú podrías decir que en tu vida con Anthony o con Edgarito, antes de irse de MDO y después de MDO cambió. Sí, sí, Claro. totalmente. Lo que pasa es que en aquel entonces yo no tenía la madurez que tenía hoy. Claro. Y ¿Ni no él? pude, ni él tampoco. Y yo no pude, en aquel entonces, obviamente cuando Edgar sale de MDO, Edgar entra en una conducta bastante incorrecta, y pues obviamente uno se lo reprocha, uno Ya. pues no lo entiende, pues yo tenía 19 años, pero ahora que ya yo tengo 42, pues uno entiende muchísimas cosas y uno entiende Claro, y hay que las pensar que razones. a los 19 años él estaba bregando con haber abandonado un sueño sin idea de para dónde va la cosa, porque como muy bien me dijiste en la llamada telefónica, a él lo prepararon para ser menudo, pero no lo prepararon para ser ex menudo. Y es importante que el público entienda que estos jóvenes que formaron parte de esta agrupación emblemática, fantástica, gigantesca, mundialmente conocida, tenían una vida que era una fantasía, porque después que se acababa tu tiempo en menudo, te quedabas sin alfombra. Porque en menudo lo tenías todo. El avión, tenías los hoteles, todo. Y de repente no lo tienes. Y eso es lo que le pasa. Tenía él que 20 y tantos años cuando se va de menudo.
Tenía 21 años cuando se Imagínate va de tú. menudo, sin ningún tipo de educación académica. Imagínate tú. Se va a una tienda por departamento a trabajar en un almacén. Eso tiene que ser, eso tiene que ser tan difícil. En eso las redes sociales empiezan a tomar su auge, Imagínate tú. empiezan a atacarlo por las redes sociales. Y obviamente él tiene una hija que mantener, que no es lo mismo que tú bregar como puedas. Tienes una esposa y una hija que atender. Exactamente. O sea, hay un montón de responsabilidades ahí que obviamente para una persona que no tiene las herramientas para atenderlos, pues indudablemente tiene que ser súper duro. Imagínate tú tener un coliseo en aquel entonces, Roberto Clemente, lleno de capacidad, donde todo el mundo grita, donde tú haces un espectáculo fenomenal, donde tú eres un artista sumamente famoso. De primer orden. Y de momento tú perderlo absolutamente todo y que tu vida no sea absolutamente nada. Regresas a una tienda a trabajar, que no es algo malo. Yo estoy claro. Estoy hablando de un artista, ¿no? Sí, el cambio. El cambio de vida. Tratar de luchar por ese sueño y seguirlo intentando y que no te salga y que no te salga y no tener las herramientas tampoco de lograrlo. Yo no tenía tampoco las herramientas, yo era una niña, estaba comenzando a vivir también, yo no sabía ni tan siquiera lo que estábamos haciendo, o sea, fue muy difícil y cuando Edgar salió de menudo fue bien difícil la conducta. Y entonces ustedes terminan divorciándose. Sí. ¿Cuántos años después? Yo me tardé con Edgar divorciándome como 5 años después, pero ya nos habíamos separado muchísimo antes. O sea que estuvieron juntos ¿cuánto tiempo? 6 años, me Como dijiste. 6 años, estuvimos juntos, 6, décimo, no estuvimos juntos como 7 años. Ya después. Pero qué interesante, tú cuentas, lo acabas de hacer, 10º, 11, 12, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea que tú te cuentas desde que estabas en 10º de high school. Sí. Él es el amor de mi vida y yo siempre lo voy a recordar como tal. Y fíjate que cuando él tiene todas estas conductas y cuando pasa todo este desastre, porque él desde que se fue de la casa, obviamente, pues su conducta no fue la correcta. Que se fue de la casa de ustedes. Sí. Ok. Y yo lo justificaba mucho. La gente me decía, tú justificas mucho a Edgar, tú siempre lo estás justificando. Pero dentro de mi corazón yo siempre sabía, pues por todo lo que tenía que estar pasando él. En su mente. Y la gente no entendía, pero yo sí lo entendía. Y pues yo tuve que decidir entre criar una nena o criar 2. Y pues me tuve que ir por el lado de mi hija. Sí, además tengo que pensar que criar tu hija no es lo mismo que criar a tu marido que tiene 21 años con todo este rollete de rollos mentales de que fui una figura, una estrella internacional y de repente no, soy nadie. Y eso no está fácil. Suena fácil decirlo, pero cuando es en la piel de uno... Sí, en teoría es muy fácil decir muchísimas cosas. La práctica es lo que está bien difícil. Y entonces en teoría tú puedes decir tantas y tantas cosas. Y cuando tú vas a la práctica, ahí es donde uno falla, ¿no? Casi siempre uno los exámenes los falla en la práctica. Tú dices, Dios mío, la teoría es súper fácil, pero entrar a la vida normal. Y Edgar trató de estar en todos los grupos. Estos menudos se unieron Edgar estuvo en todos los grupos de menudo que necesitaban. De los exmenudos. Hacían cualquier grupo de los exmenudos y ahí él se metía. Hacían el otro que sí, ahí él se metía. Pero entonces, fíjate, no hablando en manera negativa, pero los que más traumas tuvieron cuando salen de menudo, con eso era con lo que él conectaba. Claro, el dolor. Y entonces, pues obviamente, pues, era el fracaso. Sus compañeros, que fueron Alexis, Abel y Didier, siempre estuvieron apoyándolo, tratándolo de ayudar en todos los sentidos. Él creó una resistencia muy grande, se puso muy rebelde y pues cogió en aquel momento el lado incorrecto, que todos tenemos en algún momento, cogemos un lado incorrecto. Sí, es humano. No, es algo humano. Me pongo ahora en sus zapatos y lamento muchísimo en aquel entonces no haber tenido las herramientas que tuve hoy para poderlo ayudar. Pero pues... Ay, bendito. Yo sabía que esta iba a ser una entrevista un poco difícil. Así que voy a poner de mi parte lo más que yo pueda, pero yo tengo muchas herramientas ahora mismo y la vida me llevó por caminos muy difíciles.
Y ojalá yo hubiera tenido todo el conocimiento que tengo hoy para poderlo ayudar, para poderlo haberlo ayudar, ¿no? Cuando él necesitaba la ayuda. Mira, yo te quería comentar cuál es mi opinión de él, que era lo que yo veía en él. Porque la realidad del caso es que yo no puedo decir que yo era amigo de ustedes, porque yo no lo era, yo los conocía, bueno, vamos, yo lo conocía a él porque conocíamos la figura. Pero yo siempre he tenido un don de poder ver en las personas su máxima expresión. O sea, yo te miro a ti y yo veo el 100% tuyo. Entonces yo veía en Edgarito una estrella con un brillo tan grande. Yo, y puedo pecar de ingenuo, yo pensaba que era un nene tan bueno. Que a lo mejor era un hijo de su madre, pero yo lo percibía como un nene tan bueno que con una buena dirección o un buen proyecto que lo entusiasmara y lo animara, iba a poder lograr yo tener su respeto para que él me hiciera caso en las cosas que yo creía que él debía hacer. Lo que pasa es que en aquel entonces él no le hacía caso a nadie. Sí. O sea, no era personal. Edgar tenía un carisma espectacular, tenía todo, absolutamente todo para ser una estrella. Pero yo no te puedo decir que él a mí no me hizo caso. Lo que nos pasó fue que Él no estaba enfocado. los proyectos no se nos dieron. Si yo hubiera logrado que un proyecto se concretizara, entonces yo lo hubiera sentado a capítulo. Pero ese paso nunca ocurrió. Y yo me quedé en la ilusión de ayudarlo y de ver una estrella tan espectacular que yo lo que quería decir es, por favor, Dios mío, dame la Que se le oportunidad dé, de ser yo quien pueda cuidarlo. Cuidarlo y ser la parte de ese proyecto tan importante. Y de hecho, cuando pasó lo de Havana Night, la gente insistió. Yo tenía la nena en mis manos, no podía estarle diciendo, Edgar, apréndete el libreto, tienes que coger. O sea, yo no tenía esa todavía, o sea, yo tenía que atender a la nena. Y realmente él nunca leyó el libreto, nunca cogió el sobre, nunca. Él no sabía lo grande que podía ser bajo ese proyecto, ni lo que tú le estabas ofreciendo, Claro. ni lo que le ofrecieron nadie. Edgar realmente estuvo en un momento completamente perdido por muchos años. Sí. Y no lo digo en una manera mala, Sí, todo lo contrario, lo digo de con wow, tristeza y con amor. mucha tristeza. Y obviamente nosotros estábamos solos, no teníamos a alguien que nos guiara tampoco. Y pues éramos dos niños criando otra nena, ¿no? Y fue muy triste y lo veo ahora. En aquel momento yo tenía mucho coraje con él. Claro, No, obviamente tú sabes, necesito leche para la bebé, necesito esto, tú estás para allá, te llevaste el carro, no regresaste en 3 días, porque así era la conducta de él. No lo puedo justificar. Y donde quiera que él me esté mirando, él sabe que yo le estoy diciendo, él tiene que estar diciendo, sí, es verdad, porque en algún momento lo logramos hablar. Pero no lo digo nunca con reproche, ni lo digo nunca con coraje. Nunca he sentido, fíjate que nunca he sentido nunca lo he juzgado, nunca le he hablado a mi hija mal de su papá, nunca. Siempre le dije a Elizabeth lo maravilloso que era su papá. Que es un tipo espectacular. Siempre. Yo siempre dije que cuando Elizabeth creciera, pues ella iba a tomar, ¿verdad?, sus propias decisiones. Claro. Y iba a ver lo bueno que tenemos los seres humanos y los malos que tenemos todos, pero nunca le fomenté el odio y nunca le fomenté a ella absolutamente nada negativo de su papá. Siempre al contrario, Elizabeth es una bailarina. Elizabeth en todos los bailes se destacaba. Todo el mundo decía, esta nena es una artista. Venían los fotógrafos, se me acercaban y yo bailaba antes. Y también escribía y todas esas cosas. Esa nena es idéntica a ti. Yo decía, no, esa nena no es idéntica a mí. Esa nena es idéntica a su papá. Esa nena tiene todo. O sea, ella bailaba como su papá. Cuando se trepaba en una tarima, era bailando idéntico a su papá. Wow. Y yo siempre se lo decía. Siempre, ella puede dar fe de eso, porque gracias a Dios que yo sí siempre se lo fomenté. Que cuando ocurre, ¿verdad?, la controversia que ocurre con Edgar, siempre ella tuvo presente de que mi mamá siempre me fomentó
de que yo me parecía a mi papá, de que yo bailaba como mi papá, que yo era talentosa como mi papá. Todo el mundo me decía, tu nena es una artista, y yo le decía como su papá era un MDO, y se lo decía a ella, siempre se lo recalqué, le enseñaba videos, Didier, de hecho, que era uno de los MDO, siempre estuvo en la vida de nosotros, y pues... ¿Y cómo era la relación de ella con su papá? Era una relación ¿Distante? distante, sí. Sí, Era una porque relación... papá no estaba presente. No estaba presente. Papá no estaba presente. Porque papá tiene sus problemas. Totalmente. Y por eso era que no estaba presente. No era porque no quisiera, debo pensar. No. Totalmente. Por eso todo el mundo me decía, tú lo justificas tanto. Yo no lo justificaba. Yo siempre he dicho que hay veces que las personas hacen mejor estando fuera que estando adentro, ¿no? Pero Edgar nunca dejó de llamar a Elizabeth en su cumpleaños. No. Edgar nunca dejó de llamar a Elizabeth un 31 de diciembre, un día de Navidad. Esos 3 días por lo menos siempre, el Día de los Padres, Edgar la llamaba. Te estoy acordando que hoy es el Día de los Padres, felicítame. Y Elizabeth, sí, pues es que era un personaje. Y entonces él era un personaje. Ya Elizabeth ya de adolescente decía, pero ¿qué pantalones tiene este? O sea, él mismo me llama para que yo lo felicite y sea un buen papá cuando ese él no. Es Y siempre, y fíjate que ella sí le daba, decía, pero ¿y por qué él me estaba llamando el Día de los... Yo, Elizabeth, por favor, siempre teníamos... Ella puede sentarse aquí y dar fe de que siempre teníamos problemas con eso, porque yo le decía, Elizabeth, de empatía, o sea, pues felicítalo. Y cuando pasa lo que pasa con Edgar, el primer día de padre, ella le molestaba muchísimo. Ella no le molestaba que la llamara nunca, le molestaba que la llamara el Día de los Padres para pedir porque se supone que fuera ella quien lo llamara a él. Claro. Y ese Día de los Padres que él no estaba, ese día sí ella lo sintió. Ese día ella sí dijo, me quedé esperando la llamada de mi papá. Imagínate tú. Así. Ok, háblame de esa controversia. ¿Qué está pasando en la mente de Edgarito? Pues realmente, mira, yo no te puedo decir qué estaba pasando por la mente de Edgar. Yo sí sé que Edgar obviamente tenía Edgar tenía una deuda de Asume, ¿no? De pensión alimentaria. Edgar nunca, pues, nunca le pasó el dinero a la nena que le tenía que pasar. Yo nunca me preocupé por eso. Yo tenía 4 trabajos. Me gradué de... Eso es una señal de que eso debía haberlo apagado y no lo apagué y te pido excusas. Tranquilo. Pero ha quedado cancelado en este momento, así que seguimos. ¿Me estabas diciendo? Sí, que estaba pasando por un momento difícil. Sí, entonces, exactamente. Nunca, o sea, él nunca, ¿verdad? Económicamente, pues, fue responsable en el sentido claro, pero eso nunca a mí, fíjate. Pero lo puedo entender porque probablemente nunca tuvo un trabajo estable, nunca logró lo que quería lograr, así que sus ingresos eran... No estoy justificándolo tampoco. No. Estoy tratando de entender los face value, ¿no? Qué es lo que está pasando y la vida que está viviendo. De hecho, cuando que yo voy debe al ser tribunal, horrible. yo voy al tribunal y yo le digo a la jueza que yo no quiero que él me pase ningún dinero. O sea, yo le digo a la jueza, yo no quiero ningún dinero de él. Y la jueza me regaña a mí. Y me dice, no, esos son los derechos de su hija, él tiene que pasar una pensión. O sea, yo estaba tratando hasta ese momento, yo estaba tratando de protegerlo a él porque yo sabía las deficiencias, ¿no? Claro. Y todo lo que él había pasado. Yo sabía que él no tenía una educación, que no había terminado un 4º año, todo ese tipo de cosas. Pero fue la jueza quien ordenó eso. Yo no tenía ningún tipo de control. Esa duda fue obviamente subiendo en momento. Siempre yo le decía, Edgar, llama, haz esto, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo un tiempo que estuvo bien rebelde. Y nada que ver. Pero yo nunca fui a los tribunales. Y nunca reclamar. fui. No, okay. no. A mí me llegaban cartas de Asume, yo ni las abría. O sea, yo decía, pues allá él. Y me imagino que es esa carga, ¿no? No sé qué le pudo haber llegado a él allá. Porque yo no bregaba con eso. Yo no leía las cartas. Yo decía, o sea, yo no quiero seguir bregando con esto. Porque yo sí entendía que era... No es que era injusto, pero yo sí sabía, bendito, que él estaba tratando de echar para adelante. Entonces que él también tenía una carrera que él quería ser artista como de lugar. En aquel entonces pues ya yo me había graduado de maestra, ya yo tenía mi trabajo estable, yo podía mantener a mi hija. Y aunque sí le reprochaba, necesitas ayudarme, necesitas que... Claro. O sea, yo siempre lo que quise fue que él tuviera dentro de todo su caos de vida
Y dentro de todo lo que él estaba viviendo, viaje y en 20,000 cosas, que tuviera, aunque sea una sola responsabilidad. Ya. De hecho, él nunca, el tiempo que él logró pasar, ¿verdad? Alguna cantidad de dinero fue mucho más, fue muy mínima a lo que le tocaba. Ya. Pero a mí no me importaba, lo tenía que hacer. Exacto. Y no era porque, o sea, no era porque yo lo necesitaba, era porque yo le quería. Dentro de todo, me creía su mamá, Sí. crearle una disciplina Una de que tú estructura. tienes una estructura y tienes que Cumplir con esto. cumplir con Claro, eso. por supuesto. Y eso, pero nunca fue que yo fui a los tribunales. A La pedir. gente nunca, gracias a Papito Dios, nunca en la vida, él estando en vida, escucharon ningún chisme en ningún lugar, ni en ninguna revista, ni en absolutamente nada donde yo reclamaba, donde yo hablaba mal de él, donde yo nunca. Yo me divorcié con todo el cuidado del mundo, lo respeté mucho a mi hija, que Claro. era el respeto más grande que yo le debo a mi hija, y obviamente hablar mal de su papá es faltarle respeto a ella. Por lo tanto, lo hice con una manera, creo que bastante inteligente Qué bien. y bastante respetuosa y como siempre dije, o sea, nunca le falté el respeto y nunca dije nada negativo de él en vida y mucho Entonces, menos. obviamente, lo que me estás diciendo me indica que él venía arrastrando unas deficiencias de no haber logrado una carrera, de no lograr sueños, trabajos, a lo que uno cree que uno viene, ¿no? Y que no se concretice. Y eso indudablemente afecta la salud mental y la salud emocional. Y tengo que pensar que tú veías cómo se iba deteriorando esa personalidad o esa salud emocional, salud mental de ese gran amor tuyo, padre de tu hija, ¿verdad? Y tú veías cómo eso se iba deteriorando hasta que llega a lo que llega. Y quisiera que me lleves, ¿verdad? En la medida en que puedas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te enteras? ¿Qué pasó? Pues mira, durante mucho tiempo Edgar era muy seco a la hora de hablar conmigo, tenía mucho coraje porque yo me volví a casar. Yo me volví a casar Imagínate tú. y mi nena, pues obviamente quien cría a mi nena es Aníbal, que fue mi segundo esposo, y ella le decía papi. Y eso le dolía mucho Pero a él. imagínate, por supuesto. Entonces, pero él la enseñó a ella a decirle papillo, o sea, Edgar. Yo siempre le decía Edgar, porque él se llama el papillo. A él le decían Anthony el papillo. Ah, ok. Y yo le decía, Edgar, la nena no te puede ver como papillo. Papillo te ven tus amigos, tú tienes que enseñar a la nena que te diga papi. No, que me diga papillo, papillo, pues todavía ella lo reconoce como papillo y Aníbal lo reconoce como papi. Y él entró en una serie de, sentimentalmente, obviamente, ver que yo, ¿verdad? Pude volver a rehacer mi vida. Claro. Estuve felizmente casada, ¿verdad? Por un tiempo. La nena tuvo esa figura paternal que fue Aníbal, que se lo agradezco eternamente, que ella le decía papi. Y eso a él lo puso, pero Peor. sí, él se molestaba mucho. Yo le decía, mira, pues yo no sé qué decirte, porque pues si tú no estás presente en la vida de Elizabeth, luego él sí entró en razón, me lo agradeció, se lo agradeció a él. Un tiempo después, mira, gracias por estar pendiente, gracias Michi, te lo agradezco porque ya luego, acuérdate que esto está pasando en los 20 y pico, ya cuando tú estás en los 30 y alto, ya tú vas madurando, Claro. ya tú vas dándote cuenta de unas cosas, lo que hice mal, lo que hice Claro. bien, y pues obviamente ya él iba, yo lo notaba como que iba mejorando cada bueno. día más. Qué bueno. Él se consigue una novia, entre todas las novias que tuvo. Claro. Sí, Sí, porque este hombre guapísimo, bello, que lo que tenía que espectacular. hacer era así y caían 19 mujeres inmediatamente, Exactamente, 19 mujeres, por decir un número. por decir un número. Pero llegó esta muchacha muy buena, ¿no? Y él estuvo con ella como por 5 años. Qué bien. Y yo lo veía muy bien, muy Ay, pues bien. qué bueno. Se compró un perrito que se llamaba, como él era Papi Joe, el perrito se llamaba Joe Joe. Y la novia le reía todas las gracias. Se fue a vivir con él. Luego vi que se compraron una casa. Y yo decía, contra, qué bueno, tú sabes. Ya yo lo veía canoso, lo veía ya como más adulto. Y se me hacía bien, bien raro porque
yo siempre pensaba, ¿cuándo será? Siempre, olvídate de todas las personas que pudieron estar en mi vida. Yo siempre decía, ¿cómo seremos Edgar y yo cuando tengamos como 60 o 70 años? Imagínate tú. ¿Seremos bien viejos o nos mantendremos así jóvenes? Y yo siempre tenía en mi mente, siempre pensaba en cuando fuéramos Viejitos. viejitos, cómo sería él, si tendría la misma conducta. Y entonces lo fui viendo canoso, pero siempre bello, siempre con su novia, una novia hermosa, su perro. De momento veo que se compra una casa, y entonces yo digo, qué bien que está rehaciendo su vida con esa muchacha. Se habían comprado una casa apenas yo creo que 8 meses. La estaban remodelando, creo que ella es diseñadora de interiores, lo ayudó mucho. Era una muchacha de muy buen, es porque está viva obviamente, de muy buena familia. Y yo decía, contra, qué bueno que al fin consiguió una buena muchacha que tiene su casa, que tiene sus cosas. Y yo fíjate que en ese momento lo vi como retomando su vida nuevamente. No importa cuánto te costara, pero Claro. ya estabas entrando en Claro. edad y estaba... Feliz Amén. Navidad de parte de la familia Galindo Maya, creo que es ella, y salían ellos con el perrito, con el árbol de Navidad, le celebraban el cumpleaños. O sea, yo lo veía en las redes sociales con una conducta Encaminado. totalmente encaminado, mucho más maduro de todo lo que yo pude haber visto de Edgar, porque crecimos juntos, obviamente. Entonces, 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 nosotros teníamos una comunicación, era una comunicación como de cada 4 o 5 meses. Edgar me llamaba, mira, me llamaron de Asume, me llamaron de aquel lugar, me llamaron del otro lado. Y un día, curiosamente, yo creo que fueron como 20 días antes de lo que sucedió, él me escribe un mensaje, ¿te puedo llamar? Y yo le digo, sí. Y él me llama. Y comenzamos a hablar como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Como si nunca nos hubiéramos peleado. Mira que éramos perros y gatos y estábamos todo el tiempo. Nada, no hubo pelea, no hubo nada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué haces esto? Te mudaste, ¿por qué compraste una casa así, esto y lo otro? Y le digo, mira, Edgar, tengo un bebé, que tu novia es joven, para que lo que no tuviste con Elizabeth lo puedas tener, lo puedas vivir. Entonces, tuvimos una conversación. La conversación duró 3 horas y 46 minutos. ¿what? 3 horas y 46 minutos. No me olvido de eso nunca. Y hablamos de MDO, hablamos del coraje que él tenía mucho coraje porque la serie de MDO, de Menudo, la de Súbete a mi moto, iba a salir. Ajá. Y él tenía mucho coraje. Y decía, no, yo no quiero que, o sea, las cosas se están contando como no son, esa no es la verdadera historia, a nosotros nadie nos llamó para hablar de nosotros, cómo fue que vivimos la experiencia estando en Menudo. Y yo le dije, mira, Edgar, ahora que yo estoy, ¿verdad?, trabajando en el mundo del entretenimiento, yo te puedo ayudar, podemos hacer algo para que tú cuentes tu historia. Y él, sí, pues yo quiero contar mi historia, porque no hablamos nunca ni de dinero, ni de pensión, nada. Todo fue algo como si nunca hubiéramos dejado de hablar. Y quedamos en eso. Él me dio las gracias en esa conversación. Él me dio las gracias, él me dijo gracias por criar a Eli. No hubiera podido escoger mejor mamá. Oh, wow. Yo sé que yo fui, te dije y pensé muchísimas cosas de ti, pero gracias. Gracias, Aníbal. Y yo le dije, mira, Edgar, o sea, no tienes que darme las gracias, esa es mi hija. Elizabeth, ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida y me lo diste tú. Y entonces me dijo, pues quedamos en contacto para seguir hablando. Y yo le dije, cuenta conmigo, mira, y le di muchísimas ideas y él estaba como que bien entusiasmado en las ideas que yo le estaba dando. Y luego de eso, cuando cuelgo con él, llamo a una de mis mejores amigas, a Cani, y le digo, Cani, acabo de hablar con Edgarito, y fue como si el tiempo nunca hubiera pasado. Estuvimos hablando 3 horas y 46 minutos de tonterías, nos reímos, nos acordamos de 20,000 cosas. Y ella me dijo, nena, es que el amor es así, bla, bla, bla. Y yo le dije, fíjate, fue una conversación bastante saludable. Esa fue la última vez que hablé con él. Esa fue la última vez que hablé con él. Entonces, él se intenta suicidar, ¿cierto? Él ¿Y el 29 de noviembre ¿Y qué se hizo? se ahorcó. No, pero espérate, ¿cómo uno llega a eso? Mira,
Por respeto, obviamente, a su familia y por respeto a su pareja y todo lo que allí pudo haber ocurrido que no me consta. Obviamente, pues, sí había estado tomando y sí había Ok. estado, ¿verdad? Sí, es Y que es de la parece que única forma que una sí, persona puede someterse a una cosa como esta. tuvo antes que ese coraje, ¿verdad? Unos efectos, no estaba completamente consciente, ¿no? Él estaba bajo los efectos del alcohol y todo ese tipo de cosas. Y parece que pues en algún momento de discordia o algo, pues él decide guindarse del garaje de su casa, Pero esto es en su casa. en su casa nueva que acaba de comprar con su novia. Y se cuelga en el garaje. Se cuelga. Se cuelga, estuvo muchas horas tratando de sobrevivir, Colgado. colgado. Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo que? O ¿Cómo? sea, él no murió en el acto. Él no murió, él sobrevivió ese episodio, ¿no? Y lo llevan, obviamente, lo reviven por razones de la vida y están en el hospital. Y ese día yo me acuerdo, yo había tenido una semana antes COVID, me había dado un COVID muy duro. Estuve en cama como 5 días. Y mi mejor amiga Miredis me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, Miredis, me duele el cuerpo completo, completo, cuando me dio COVID. Y cuando pasa y me llaman y me dan la noticia de que Edgar se había intentado suicidar, ella me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, hoy me duele todo menos el cuerpo. Hoy me duele todo menos el cuerpo. Fíjate que yo pensé siempre, como Edgar era así tan apasionado, mi primera reacción fue como que, y lo tengo que decir porque yo no soy hipócrita y pues a lo mejor pues muchas veces me linchan por la manera en que yo digo las cosas, pero yo digo las cosas como son. Me decían, mira, él no está despertando. Y yo le digo, porque me levanto, yo llego de Miami ese día y tengo 33 llamadas perdidas en mi celular. Cuando me levanto, digo 33 llamadas perdidas de Abel, de Didier, de Alexis, de todos los menudos, de gente que yo no hablaba con ellos como hace 20 años. Y entonces yo digo, pero, ¿qué pasó? Yo pienso que me van a decir que se murió su papá, yo pienso que me van a decir que ocurrió algo. Jamás en la vida yo esperaba una noticia como esa. Da la casualidad que la última llamada fue la de Abel. Por lo tanto, a quien yo llamo es Abel. Y llamo a Abel y le digo, hello, que estoy aquí, tengo 30 y pico de llamadas de todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ahora? ¿Tú sabes dónde está? ¿Está preso? ¿Qué pasó con él? Y entonces su voz entrecortada y me hizo, en inglés obviamente me decía, mira, yo no sé cómo decirte esto. Y yo pensaba ahí, cuando él me dice eso, pienso que fue el papá de Edgar, que le había pasado algo. Y yo, dímelo como sea. Y me dijo, no, es que Edgarito se ahorcó. Y ahí fue cuando yo dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, él está en el hospital porque lo revivieron, pero está en coma, no reacciona, y pues está bien mal. Y yo le digo, mira, eso ya mismo él va a despertar. Esas fueron ese ya mismo despierta. Sí, todos los problemas que le ha pasado a él, ese ya mismo Sí. despierta. Sobreviviente. Y ese ya mismo se despierta, y sale por ahí caminando y siempre nos tienen un susto. Y, y cuando le escucho la voz me dijo, no, es serio. Y yo le digo, pero ¿qué tan serio puede ser? Y me dijo, bueno, aparentemente pues tiene muerte cerebral, este, tiene las pupilas brotadas, eso no se me olvida nunca. Las Y pupilas brotadas. parece que Expandidas. expandida, sí, como Ya. que El ojo el ojo entero entero. por el. Ay, Dios mío. Y ahí yo me acuerdo que yo le digo, a ver, pero, ¿qué tan serio? Y me dijo, no, y empieza a llorar, y no podía parar de llorar, a ver, no podía parar de llorar, y yo no estaba llorando, yo estaba como, Bueno, tú estabas registrando esta información. yo no podía ni tan siquiera registrarla, yo te digo a ti que yo no podía ni procesarla, como que no, yo decía, o sea, cálmense,
O sea, Edgar no es así. Esto se va a resolver. Esto se va a resolver. Y si no, yo busco la manera de resolverlo. Ya yo había buscado Sí, para traerlo sí, de allá, sí, buscar sí. 3 aviones y traerlo para acá, porque uno siempre también se cree que bajo los contactos que uno tiene el control de todo. Si yo he salvado 20,000 vidas, que yo salve la de Edgar, no es nada. Pero cuando Dios dice que no es no, ¿no? Y luego me llama Alexis, luego me llama Didier, me llaman todos. Y cuando escuchamos el diagnóstico médico, ahí fue que yo digo, oh my God, o sea, esto es serio. Esto es serio, como yo voy ahora donde mi hija a decirle una noticia como esta. Gracias a Dios que en ese momento el novio de Elizabeth estaba en mi casa. Y Elizabeth, yo me quedé en el cuarto, y me acuerdo que me quedé en mi cuarto, respiré, me dio un dolor por aquí bien grande, me dio coraje, Y le decía, tú no puedes estar haciéndole esto a la nena, o sea, tú no puedes estar haciendo esto, por favor. Entonces, ¿cómo yo le voy a ir a decir a mi hija ahora que tú te holcaste? O sea, pero ¿de quién? Yo hablando al aire. Y entonces, me acuerdo que me calmé, hice una oración, le pedí mucho a Papá Dios, yo soy una persona bien espiritual. Y le dije, Papá Dios, dame las palabras para yo decirle a mi hija lo que le tengo que decir. Y entonces cuando ella va bajando las escaleras, voy a donde el novio y le digo, mira, Manuel, el papá de Elizabeth se holcó. ¿Cómo se lo decimos? Y el nene se quedó, imagínate. Entonces cuando Elizabeth sube, le digo, mira, Eli, aparentemente tu papá tuvo un accidente donde trató de quitarse la vida y está bien malito en el hospital. Y pues no sabemos qué vaya a pasar con él. Hay que estar preparados para todo. Pero ¿qué tipo de accidente? Mi nena es una nena muy inteligente. Y yo, bueno, pues sí, se trató de ahorcar y está malito. Y no me dijo nada. No me dijo nada. Ellos me pidieron un video de ella hablándole a él para ver si él despertaba. Reaccionaba. Y le digo, ellos quieren que tú mandes un video. Ella me mandó a salir del cuarto, mandó a Manuel a salir del cuarto, grabé el video. Después obviamente ellos allá ya no lo saben, pero me lo enviaron. Y fue un video bastante duro, donde les rogaba que se despertara. Y no despertó y cada día iba empeorando su salud. Así que cuando nos dimos y cuando el doctor dio, ¿verdad? El tipo de daño cerebral que tenía era bastante alto. Y yo le dije a él, le tocaba a Elizabeth filmar para desconectarlo, porque era su familiar más cercano. Sí, porque no está casado con otra chica. Él no estaba casado con la otra chica. Y yo pues tuve que preparar a la nena y le dije, tienes que desconectar a tu papá. Entonces, ¿Qué edad tiene tu hija cuando 22. ¿Cuándo esto está pasando? No, 21. Dios mío, qué fuerte. El año pasado. Sí, en octubre 3 muere y ella cumple en noviembre 30, luego cumple 22. Y Elizabeth dice, pero ¿cómo es posible que Dios ponga en las manos a la vida de mi papá, que yo tenga que matarlo? Porque ella veía que lo estaba matando. Y yo le dije, no, mamá, acuérdate que tu papá, no importa lo que haya pasado, pues él intentó suicidarse. Y pues si él intentó suicidarse, no lo podemos dejar en un estado vegetal donde, o sea una persona completamente disfuncional y que lo tengan en una cama, porque eso no es lo que él hubiera querido en su vida. Por lo tanto, tenemos que desconectarlo. Obviamente yo pensando con cabeza fría y pensando en ella, porque eso le iba a tocar al fin de cuentas a la nena, ¿no? Cuando Claro. la vida pasa, la gente sigue, lamentablemente pues su novia en algún momento iba a rehacer su Claro, vida, por sus supuesto. papás morirían. O sea, yo hice todo este tipo de cosas y dije, este paquete le va a tocar a mi hija. Y con el dolor más grande en el alma le dije, Elizabeth, tienes que desconectar a tu papá. Tienes que desconectarlo. Y ella, pero es que yo no lo voy a desconectar. Le dije, pero es que lo tienes que desconectar, porque entonces va a pasar esto. Y entonces ella lo entendió. Entonces me dijo, mami, si papi no hay ninguna posibilidad de que quede como él era. Y le dije, no. No, pero es que con una muerte cerebral es complicado. Una muerte cerebral que le cogía casi todo el cerebro. O sea, él estaba más muerto que vivo.
Y, y pues tomamos la decisión, hablamos con su papá. Y dijimos, bueno, pues vamos a desconectarlo. Y ella firmó. Fíjate que ese día cuando lo desconectaron, yo llamé al trabajo de Elizabeth y dile, denle todo el trabajo del mundo porque podíamos estar a través de Zoom, pero yo no quería que ella estuviera a través de Zoom, so estuve yo a través de Zoom. Cuando lo hicieron, en efecto. Cuando lo estaban desconectando, estaba Rawi, eran todos los menudos. Fue algo muy bonito porque fue también una reunión de todos los menudos que no nos veíamos hace muchísimo tiempo. Estaba Andy, estaba Rawi, estaba Ashley, estaban casi todos, estaba Edgardo, estaba Estela, había muchísimas personas que tú no ves y ni ves hace muchísimo tiempo. Entonces, encontrarte en este momento, y más yo todavía, yo decía, Dios mío, esta gente no me ve desde hace tanto tiempo, y yo estaba completamente hinchada. Y yo me acuerdo que cuando a Edgar lo desconectan, porque él era donaba los órganos, perdón, a él le aplauden cuando sale de la sala, cuando sale de su habitación. Ay, Dios. Y quien lo despide en el quirófano es su papá. Entonces, obviamente, pues esa despedida, ¿no?, de su papá, porque tú sabes que él va a entrar respirando, aunque sea bajo una máquina, pero va a salir. Sí, no sale él. No va a salir. Y yo siempre le pedí a Dios por un milagro. Siempre. Yo siempre decía, Edgar, despiértate, Carito, no le hagas esto a la nena, despiértate. Y los milagros no siempre son lo que uno quiere, ¿no? Lo que nos conviene. Ni los que nos conviene. Los milagros es lo que Dios quiere que ocurra. Y los milagros los tenemos que ver de la manera en que sucedan y que Dios quiera que sucedan los milagros. Claro. Y yo soy muy obediente ante Dios. Y cuando ya yo vi que no había vuelta atrás, fíjate que cuando a Edgar lo desconectan, estuvo muy poco tiempo. Sabes que los desconectan y se tardan, a veces pasan horas, que siguen respirando hasta que dejan de respirar. Por sus propios méritos. Y él dejó de respirar como 3 minutos después. Y yo dije, pues ese es el milagro. Que por lo menos se fue, que no sufrió. Y los que estaban a su alrededor. Yo creo que cuando Edgar dejó de respirar, yo también dejé de respirar con él. Yo no lo podía creer. Era algo que no podía creer. Yo me salí del Zoom, me desconecté. Yo empecé, yo no podía. O sea, yo no podía hablar con eso. Era un dolor. Fíjate que yo escribo mi libro. Pero tú escribes tu libro antes de este incidente. Antes de este incidente. Y no le tenía un final. Nunca le conseguí un final al libro. No le consigo un final al libro, donde yo paso aquí una serie de controversias en mi vida después de Edgar, desde que a mí me mordió un perro, me desgarró el labio. El labio es de mentira. ¿Cómo? El labio, yo tuve un perrito que me le acerqué para alimentarlo y me desgarró el labio. Este labio es de mentira, o sea, yo tengo una prótesis en mi labio. Luego de eso soy víctima de violencia doméstica, donde la última pareja que tuve me dio una paliza que me dejó muerta. Y fíjate que Edgar estuvo 6 horas más o menos tratando de sobrevivir y yo estuve 6 horas muerta. ¿Cómo que 6 horas tratando? O sea, cuando estaba ahorcado. ¿Estuvo 6 horas? Creo que estuvo más o menos 6 horas. Ay, Dios mío. Guindando. Y cuando a mí me ahorcan, mira si la vida es espejos. Yo estuve 6 horas muerta. ¿Pero cómo que 6 horas muertas? Porque yo dejé de respirar, perdón. Yo dejé de respirar. A mí me reviven dándome respiración boca a boca. Yo revivo. 6 horas después vuelvo a respirar. ¿Qué tú me estás diciendo? Así como lo escucho. Pero tú eres un milagro de vida. Yo soy un milagro de vida. Así mismo me lo dijeron ayer. Yo soy un milagro de vida. Y entonces luego de todas esas circunstancias de mi vida, que tú piensas que no te puede pasar nada peor, que yo estuve en una depresión que me superé, nunca me victimicé, lo utilicé, dije voy a escribir un libro de que las mujeres sí pueden echar hacia adelante cuando son víctimas de violencia doméstica, cuando ocurre lo del perrito, 20,000 cosas. Si yo te cuento ahorita cuando salgamos de este podcast, tú vas a decir, pero muchacha, pero tú tienes más vidas que un gato. Y yo dije, nada en la vida tiene... Cuando me pasó lo de la violencia doméstica, fue una situación bien difícil. Y me dolía, o sea, fue un dolor bien grande. Yo pensaba que nada nunca iba a sobrepasar. Superar ese dolor. Y entonces... Por eso hay un capítulo dice cuando
cuando no te duele el corazón y te duele el alma. Yo creo que cuando muere Edgarito, ahí fue que yo entendí. Yo le tenía un odio increíble a esta persona que me había hecho daño, a todas las personas que me habían hecho daño. Yo estaba en una conducta donde pues me hicieron daño, esta gente me las va a pagar, tanto dolor que me han hecho. Todo eso fue bajando, todo ese dolor fue bajando, ya no importaba nada, 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 nada. Solo importaba el dolor del alma, que era el haber perdido a Edgar. O sea, ese dolor del alma, cuando te duele el alma, es tan duro, La diferencia de que te duele el corazón a que te duele el alma son dos cosas completamente diferentes. Y el alma es un dolor que yo no te lo puedo explicar. Que si tú no lo vives, no puedes, yo no te lo puedo explicar, no tiene explicación. Y entonces, ¿cómo Michi se levanta de todo esto? Fue un proceso bastante largo. Fíjate que yo no le tenía un final al libro. La editora me devolvió el libro como 4 veces y me decía, mira, este final tú no se lo puedes poner, este final tú no se lo puedes poner. Me decía 20,000 cosas del libro. Y era porque el libro, si se llamaba Cicatrices, había una herida que todavía Dios tenía para mí que yo tenía que sanar. Que era la herida de la muerte del papá de mi hija. Y por eso, fíjate que ironías de la vida, que comienzo el libro sin saberlo. Hace 4 años que lo estoy escribiendo, con el amor de mi vida. Y lo termino con la muerte de mi vida, que es Edgar. Y luego de eso, fíjate que con su muerte yo renací. Puedo decir que yo renací porque entendí tantas cosas. Yo le daba tanta importancia a tantas cosas que no tienen importancia en la vida, que pude darme cuenta que realmente uno necesita guardar las energías y guardar el dolor para lo que lo amerita. Realmente importante. No sé si aquí, José Carlos, puedes ver la carátula o dónde quieres que... ¿A cuál? Al frente. Porque me parece que es un libro que es importante leer entendiendo esta historia que tú acabas de contar. Yo pienso que todos tenemos cicatrices, por eso el nombre es tan perfecto, porque todos las tenemos. Sin embargo, te tengo que decir que me quito el sombrero frente a ti. Fíjate que dice, todas tenemos una historia que contar. Sí, entonces, pues yo tengo muchas historias que contar, ¿no? Por supuesto. Y cuando la gente piensa que yo voy a hablar de cicatrices, voy a hablar de la herida del perro, de lo que me pasó en la boca. Si te fijas, yo tengo todavía la cicatriz aquí. Obviamente tengo que decirle a la gente, sí, échate para acá para que la vea. Sí, porque apenas se percibe. No se ve. Y de hecho a mí me han llamado, tú no sabes, todos los cirujanos que me han llamado para quitarme la cicatriz. Y yo no me la quiero quitar. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué tú no te la quieres quitar? ¿Por qué no? Porque es una cicatriz que yo me acuerda a un momento de mi vida donde hubo dolor y ya no lo hay. Igual que las cicatrices del alma, ¿no? Son cicatrices que son muy diferentes a la de la boca. Fíjate que cuando la gente veía mi cicatriz, la gente decía, ay, pobrecito bendito, ay, cuánto te pudo haber dolido, pero la gente no veía el maltrato de violencia doméstica que yo tenía en mi casa porque yo no lo podía contar, no me atrevía a contarlo. Ya. La gente no puede tener empatía conmigo, por eso yo siempre digo a las mujeres o a las personas, ¿verdad? La violencia no tiene género, que tú tienes que hablar, que tú tienes que cualquier situación, cualquier depresión, cualquier cosa que a ti te esté sucediendo, tenemos que decirlo, tenemos que desahogarnos, tenemos que llorar. Yo era muy difícil. Yo te digo a ti que yo todas mis lágrimas, yo lloré a Edgar como por un año, sin problema ninguno. O sea, yo lloraba en cualquier esquina. O sea, era algo que yo no podía hablar del tema, yo no podía entrar al balcón de mi casa, yo no podía entenderlo. Yo sabía que el dolor iba a ir poco a poco, sanando, que esto era un proceso de la vida. Siempre supe que Dios estaba a mi lado y nunca le pregunté a papá Dios el por qué, sino para qué. Sino para qué. Pero entonces yo te miro y te escucho y te siento despierta, te siento enfocada, te siento dirigida, te siento positiva. ¿Cómo
¿cómo logras, después de tanto dolor y tantas cicatrices, que nos pueda servir de inspiración? ¿Qué hiciste para levantarte? Primero poner de mi parte. Primero poner de mi parte. Bueno, eso sería lo segundo. Porque lo primero es Dios en mi vida. Siempre yo he hablado de Dios. Siempre quien me escucha sabe que Dios tiene el papel más importante en mi vida. Yo he sentido a Dios en todos los momentos de mi vida. Y mientras la vida me empujaba hacia atrás, yo siempre empujé para adelante. Okay. Con la ayuda de Papá Dios. Inclusive cuando Dios me da el golpe más duro que me ha dado en mi vida, ¿no? Que es el suicidio del papá de mi hija. Porque yo no puedo disfrazarlo. Yo no puedo decir, no fue la muerte de mi hijo, no, el papá de mi hija se mató. Y tenemos que aprender a hablar las cosas como son. No podemos seguir disfrazando esta pandemia de muertes donde las personas se matan y tratamos de ponerlo bien bonito. No, el papá de mi hija se mató. Y fue un golpe bien bajo de parte de Dios. Y se lo digo todos los días. Wow, después de todo esto, después de todo lo que hay aquí, ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo? Yo estuve como 4 días sin dormir. Yo creo que desde el 29 hasta el 3 yo no dormí. ¿De 29 de octubre hasta Del 29 de noviembre. Enero, febrero, septiembre, que el 29 de septiembre que él se aholca hasta el 3 de octubre que lo desconectamos. Yo no dormía y me acuerdo que como yo nunca le demostraba a mi hija nunca me vio, mi hija siempre me ha visto como un ejemplo de una mujer guerrera, de fuerte. Y me acuerdo que Elizabeth, yo pienso que se reprimía mucho sus sentimientos porque me veía destruida. Yo estaba en el balcón de mi casa todas las noches llorando, todas las noches, y ella me decía, me acuéstate a dormir, y me ponía la mano así, acuéstate a dormir, mami, acuéstate a dormir. Yo le decía, no, estoy bien. Y todos los días, todas las noches yo rezaba mucho y le decía, Edgar, despiértate, o sea, tienes que despertarte. Y realmente no, realmente fue, su diagnóstico fue empeorando. Claro. Y pues yo no puedo, por más que se lo pedí a Dios, pues si esa fue la decisión de Dios, fue afrontarla. Y que esto también sirva de experiencia a todos los que me están mirando, de que fíjense que yo he tenido controversias grandes en mi vida, controversias muy grandes en mi vida, que me han podido transformar en una mala persona. Y yo me puedo justificar 1000 veces y decir, es que yo soy así porque la vida me hizo así. Pero yo decidí escoger ser una buena persona. Yo siempre digo que nosotros tenemos 2 criaturas en nuestro ser, la buena y la mala. Y tú decides a cuál de esas 2 tú vas a alimentar. Y por mucho tiempo te tengo que decir que alimenté la mala, ¿no? Cuando me pasaron cosas que yo pensaba que eran injustas y estaba muy pendiente a esas personas, a que les fuera mal. Ay, ¿cómo es posible que a esta persona le salga bien esto si me ahorcó? ¿Cómo es posible que el otro que me hizo lo otro? Pero luego, como dije en mi mensaje del libro, mirando ese lado de las personas que me pusieron una mano encima para golpearme, las bocas que utilizaron su voz para insultarme, me olvidé del otro lado, donde tenía personas que utilizaban sus manos para abrazarme, utilizaban su boca para decirme cosas bonitas. Claro. Y entonces me enfoqué muchísimo más en lo positivo que en lo negativo. Y entonces ahí comencé a alimentar mi criatura buena y dejé que mi criatura mala se muriera de hambre. Y entonces ahora cada vez que me dicen, Michelle, es que yo creo que tú necesitas más malicia. Y yo siempre respondo, ¿por qué yo voy a necesitar más malicia en un mundo donde lo que necesita es más bondad? Claro. Entonces yo no puedo pagar mal con mal. Claro. Y yo no puedo, por todas las cosas, por más difíciles que se me hayan puesto la vida está muy dura. Sí. Yo no puedo ser una persona mala simplemente por eso, todo lo contrario. Yo tengo que ser un ejemplo de superación y qué mejor que mi testimonio, ¿no? Y que mis situaciones me cualifican para dejarles saber a las personas que sí se puede, que se puede salir hacia adelante, que hay un camino maravilloso para cada uno y que todo lo malo pasa. Y sobre todo que en la vida van a existir buenos y malos momentos,
pero que Dios quiere que te quedes aquí, que lo vivas todo. Y que te agarres de los buenos. Entonces, ¿dónde conseguimos tu libro? Mira, el libro lo pueden conseguir en Amazon. Ya, esa es la perfecta. Lo pueden conseguir Así en mi mismito, página. como Sí, Cicatrices. ¿Y cuál es todas tu tenemos. página? Mi página es michelmatospr.com Michelle es con doble L. con doble L. michelmatospr.com. .com. Y lo pueden conseguir en Bookmark también, está disponible. Perfecto. ¿Sabes qué? Estaba preocupado con esta entrevista. Sí, yo también. Porque sabía y sospechaba que iba a ser bastante emocional. Quiero mucho a Edgarito, muchísimo, muchísimo. Y obviamente a ti, ¿verdad? Porque tú eres parte de la ecuación donde lo conocí a él. Te agradezco tus palabras, la vez que me llamaste por teléfono y la razón por la cual me dijiste que querías venir acá, que era un poco agradecer el haber creído en ustedes en ese momento, ¿no? Y te agradezco, ¿verdad?, que hayas tenido la... Bueno, yo no me hubiera acordado, así que gracias a ti por acordármelo. Te respeto muchísimo por la forma en que estás virando la tortilla constantemente, buscando el lado positivo. Quiero pensar que este libro puede ser de sanación, no solamente para ti, pero para toda la gente. Yo me lo voy a leer. Claro que sí, de hecho el libro Por se fue bestsellers en Amazon y también el primer día que estuvo a la venta se vendieron todos y ha salvado muchísimas vidas. Tengo bueno. un grupo de mujeres que me escriben a diario y me dicen, wow, no puedo creer que tú, que te ves tan fuerte, que eres una mujer tan... Acuérdate que yo tengo tatuajes, por acá todo el mundo piensa que porque tengo tatuajes y porque me he visto así, que soy una mujer, no, yo soy una mujer muy sensible y fíjate que hay una historia de Edgar que contar, ¿no? Que es la historia de esa frustración del grupo de Menudo. Y yo quería buscar el espacio donde se llevara este tema con todo el respeto que se merece él, que se merecen sus otros compañeros. Sí. Porque yo sé que hay muchos compañeros de él que actualmente no están bien de salud y de su salud mental. Que el haber pasado por el grupo de Menudo les trajo muchos traumas en su vida, ¿no? Porque como te dije, los enseñan a ser menudo y no a ser ex menudo. Y les deseo a todos ellos, si me están escuchando, que puedan sobrepasar esta etapa, que puedan vivir, que puedan soltar, sobre todo soltar ese nombre de Menudo y ese nombre de Dios y poder vivir lejos de eso, rehacer su vida. Así es. Porque no hay nada mejor que volver a renacer. Todos los días es una buena oportunidad para renacer y aunque la gente lo vea difícil, hablando desde el punto de vista de ellos, hablando desde el punto de vista de las mujeres que están siendo maltratadas, desde el punto de vista más fácil es quedarte en un lugar porque es lo más cómodo. Y uno piensa que, pues, que me quedo aquí porque es cómodo y me quedo aquí porque pues, es a lo que estoy acostumbrada. Pero cuando tú le echas ganas a la vida y peleas duro y tú ves lo que está detrás del miedo, detrás de esa pared que dice miedo, se encuentran tantas cosas maravillosas y tú te sientes tan vencedora y tan guerrera. Fíjate, yo soy una mujer guerrera, me dicen, tú eres una mujer guerrera y yo no quiero guerras con nadie, pero lamentablemente en esta vida hay que guerrear para uno poder ser feliz. Así que todos los que ellos me están mirando ahora mismo, que sé que hablo mucho con ellos, les deseo muchísimo, ¿verdad? Muchísima fortaleza para que puedan rehacer sus vidas. No importa la edad que tengamos. Y yo te agradezco que hayas escogido este espacio, ¿verdad? Para hacer esto, porque me toca, o sea, soy amigo de casi todos ellos o de muchos de ellos. Vamos, yo nunca fui menudo porque era muy grande, era muy adulto ya cuando esto surgió, ya yo era adulto. Pero está en mi corazón, ¿verdad? Toda esa experiencia y todo ese viaje. Te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco un poco las lágrimas que son producto del amor que siento, ¿verdad? Por Anthony, por Edgarito. Y verte bien, verte fortalecida, me hace muy feliz. Espero que tu hija tenga claro el ejemplo de madre que eres y pueda reconocer la belleza del papá que tuvo. La reconoce, yo me encargué siempre de eso. Si yo pudiera echarle para atrás al tiempo,
lo volvería a escoger a él 1000 veces para que fuera el papá de mi hija. Así que no tengo nada que reprocharle. Espero que esté descansando en paz y como yo siempre digo, yo estoy muy segura que la gente que está descansando en paz, a los que dejan vivos, también los quieren ver viviendo en paz. Y así es como yo estoy tratando de vivir en paz y pues tratando de que mi hija también tenga la mejor vida que pueda tener. Pues así es. Gracias, Francisco, por tenerme aquí, por escucharme. Y, Bella. Yo no lloro mucho, pero pues me pongo muy sensible con este tema. Es algo que la gente se impacta mucho cuando me ve llorar, pero de vez en cuando vale la pena llorar y son lágrimas que hacen falta. Eso no nos hace menos fuertes. Así que cuando haya que llorar, se llora y seguimos para adelante y la vida continúa hasta que Dios quiere que así es, estemos y aquí. esas son lágrimas que limpian el alma. Así mismo así que hay que dejarlas salir. Así mismo es. Así que gracias muchísimo por invitarme. Espero que esta conversación, dentro del dolor que nos ha abrazado, les haya dado caminos para seguir y sobre todo reconocer la importancia de atender la salud mental del mundo, de los seres que tenemos a nuestro lado, porque es un tema que hay que atender con respeto. Con mucho respeto, y antes de despedirnos es algo bien importante que quiero decir. La gente me puede ver llorar, la gente me puede ver pasando momentos de dolor, pero mírenme dónde estoy aquí, estoy viva, estoy bien. Sí. Estoy hablando desde un lugar muchísimo mejor en mi vida y yo sé que todas esas personas que se encuentran ahora mismo pasando por una situación difícil, si buscan ayuda y si buscan todas las herramientas que necesitan, pueden hablar desde un lugar mucho mejor en sus vidas y espero que por favor no se sigan quitando la vida. Así es. Los queremos vivos, es lo más importante para mí. Qué bueno verte, bonita. Igualmente. Bonita, hermosa. Gracias. Viva y empoderada. Empoderada y muy feliz, muy así feliz. Es, Gracias, así Francisco. Así es. Gracias a ti, amigos. Nos vemos en la próxima. Así mismo.